Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo B de la clase de Administración Tributaria y el día de hoy venimos a presentarles nuestra defensa sobre el tema de precios de transferencia en las últimas actualizaciones de 2017 a 2021. Mi nombre es Daniel Estrada. Mi nombre es Laura Rodas. Mi nombre es Yolani Gallegos. Mi nombre es Milagro Medrano. Zaida Ordóñez. Para tener una idea de lo que es los precios de transferencia, podríamos decir que es un tema que surge de la necesidad de intercambio de bienes o servicios y que también entre las diferentes empresas, ¿verdad? O el Estado, y que también ha sido puesto en práctica por diferentes organizaciones, más que todo por las grandes empresas internacionales, donde podríamos decir que los precios de transferencia es el precio o es el monto en el cual una serie de empresas tienen, están conectadas, entrelazadas y más que todo negocian para intercambiar un bien o un servicio. Las empresas o lo que son los grupos socioeconómicos que pertenecen a un mismo sector económico pueden determinar los precios de transferencia de una manera más fluida que otras organizaciones. También se puede determinar lo que son pautas, que eso nos ayuda y nos dice como de qué forma adecuada podemos aplicar los precios de transferencia y de cómo están de acuerdo a la realidad económica en la que vivimos. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es el objetivo general de lo que es los precios de transferencia, que dice conocer las generalidades y últimas actualizaciones de la declaración jurada informativa anual sobre precios de transferencia, al suministrar información en el área tributaria sobre los aspectos más importantes relacionados con el funcionamiento y aplicabilidad de los precios de transferencia y de las disposiciones que regulan las operaciones comerciales y financieras que se realizan entre partes relacionadas o vinculadas. Podríamos decir que esto está valorado de acuerdo a lo que es el principio de la plena o libre competencia, que básicamente podríamos decir que comprende que los precios de transferencia controlan las transacciones entre los diferentes grupos socioeconómicos y que también se encarga de conocer la documentación que tienen esos precios de transferencia, ya que a través de él podemos visualizar cómo se administra el sistema de los precios de transferencia, que es un elemento clave, fundamental, y más que todo es una herramienta económica, funcional y financiera. En la siguiente diapositiva tenemos el concepto de lo que son los precios de transferencia, que dice que son valores atribuidos a las transacciones realizadas entre las compañías de un mismo sector económico y registradas ante la autoridad competente. Estos valores pueden ser activos intangibles, servicios o bienes tangibles. Lo que quiero decir es que los precios de transferencia es el intercambio de transacciones entre diferentes organizaciones, donde se puede transferir lo que son bienes físicos, propiedades intangibles y provee servicios a sus partes relacionadas. En la siguiente diapositiva tenemos los responsables del pago de precios de transferencia, que según la Ley de Regulación de Precios de Transferencia alcanza cualquier operación que realice entre personas naturales o jurídicas, domiciliadas o residentes en Honduras, con sus partes relacionadas, aquellas amparadas por regímenes especiales que gocen de beneficios fiscales. Se podría entender también como regímenes aduaneros, regímenes tributarios que están legalmente autorizados para proporcionar lo que es y fomentar la actividad económica en regímenes especiales, que podría ser con un ámbito un poco más congruente. ¿Qué quiero decir con esto? De que
que puede ayudar a lo que es a recibir beneficios fiscales y también a facilitar el comercio entre las industrias internacionales y nacionales. El estudio que tiene, el estudio de los precios de transferencia, es un documento que facilita y justifica la aplicación de la competencia en operaciones vinculadas. Lo que quiero decir es que generalmente es un informe que detalla los procesos de valoración de los precios de transferencia convenidos con otras organizaciones. Tenemos los métodos de precios de transferencia, que según el artículo 8 de la Ley de Regulación de Precios de Transferencia, existen varios métodos para determinar el valor en las operaciones comerciales y financieras en condiciones de libre o plena competencia, en la cual la persona natural o jurídica debe notificar al SAR el método que va a utilizar, esto siempre y cuando siguiendo el principio del mejor método de conformidad a las prácticas y costumbres generales que se tienen en el mercado y a las circunstancias específicas para cada caso. La OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ha planteado 5 métodos que son los que podemos observar en la pantalla, y estos mismos se agrupan en 2 categorías, que son los métodos tradicionales y los métodos no tradicionales. Entre los métodos tradicionales tenemos el primero, que es el método del precio comparable no controlado, el cual consiste en valorar el precio del bien, servicio o derecho resultante de una operación entre partes relacionadas o vinculadas con otra operación de características que sean similares, utilizando como base el precio que se tiene pactado entre las personas independientes. En otras palabras, pues compara los precios de la prestación de los bienes o servicios o la transferencia de los bienes, sean estos, como lo mencionaba la compañera Daniela, tangibles o intangibles. El segundo método es el del precio de reventa, que esto es sustraer del precio de venta de un bien, servicio o derecho el margen de utilidad bruta del revendedor en sus operaciones con terceros independientes o en su defecto el margen habitual de utilidad bruta con relación a las ventas netas. Este método lo utilizamos para verificar el valor del precio en el mercado de un bien comparado con una empresa vinculada. El tercer método es el del costo adicionado, que esto es cuando se incrementa el valor de adquisición del costo de un bien o de un servicio con el margen de utilidad bruta que obtenga el sujeto pasivo por las ventas a terceros no relacionados o vinculados. Este método del costo adicionado es útil para valorar en el caso de las operaciones de manufactura, de bienes semiterminados o prestación de servicios. Un ejemplo es en el caso de la producción de la mercadería o la prestación de servicios, cuando la persona que fabrica el producto, pues tiene que ganarle el productor por la realización, por sus funciones, la utilización de los activos y los riesgos que tuvo que asumir durante la actividad. Los otros 2 métodos que no son tradicionales es el método de distribución de utilidades, el cual consiste en asignar a cada persona relacionada la utilidad operacional en proporción a las operaciones comerciales y financieras realizadas como si fueran personas independientes, considerando una vez sus activos, sus pasivos, los gastos y otras variables que puedan darse. Este método se basa en determinar unos precios de transferencia con un resultado finalista, de forma que reparta al final el resultado obtenido, sea la ganancia o sea una pérdida, entre todos los miembros vinculados en la operación. Y el último método es el del margen neto de la transacción, que consiste en fijar el precio a través del margen de utilidad neto que hubieran tenido las partes independientes en operaciones comparables.
Es aplicable cuando se realizan operaciones en las que existen prestaciones o transacciones desarrolladas por las partes relacionadas o vinculadas, o cuando no puedan identificarse los márgenes brutos en las operaciones, o cuando sea difícil obtener información contable sobre los precios de alguna de las partes involucradas en dicha transacción. Al momento de elegir el método que vamos a utilizar, debemos de valorar o considerar las circunstancias, la naturaleza de la operación vinculada, el grado de comparabilidad entre las operaciones y la disponibilidad de información que debe ser confiable. El micrófono, compañera. ¿Se escucha? Bueno, tenemos que la declaración jurada informativa anual sobre precios de transferencias es un formulario informativo en el cual se consignarán las operaciones que se realicen entre personas naturales o jurídicas domiciliadas o residentes en Honduras con sus partes relacionadas y o aquellas amparadas en regímenes especiales que gocen de beneficios fiscales. También podemos decir que es aquella mediante la cual los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios obligados a la aplicación de las normas que regulan el régimen de precios de transferencia que cumplen con las condiciones de ser declarantes, ponen en conocimiento de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales las operaciones que realizaron durante el año gravable, con vinculados del exterior, vinculados ubicados en zonas francas o con personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en paraísos fiscales. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de esa aclaración informativa de precios de transferencia, también debemos cumplir con formas y plazos de presentación. Esto deberá ser presentadas en forma virtual, utilizando la firma electrónica a través de los servicios informáticos electrónicos del formulario establecido. La declaración se debe generar y cargar a través del aplicativo DeadLive para posteriormente presentar a través de la oficina virtual. ¿Qué es el aplicativo DeadLive? Es una aplicación que responde a los avances tecnológicos, facilitando al contribuyente la elaboración y presentación de las declaraciones juradas, así como otros documentos fiscales, manteniendo interacción con la administración tributaria a través de la conexión a Internet. La declaración para los contribuyentes con periodos fiscales que coincidan con el año civil o calendario deberá ser presentada del 1 de enero al 30 de abril o siguiente día hábil de cada año. Y para los contribuyentes con periodos fiscales especiales deberá ser presentada a más tardar dentro de los 3 meses siguientes al cierre del periodo fiscal. Los documentos de precios de transferencia para los efectos de esta ley, el contribuyente debe de presentarse al azar, que sería Servicio de Administración y Rentas, que antes conocíamos como Dirección Ejecutiva de Ingresos. Ahí se presenta y lleva la documentación que le solicita al azar, que sería la declaración de impuestos, la información y el análisis suficiente para valorar sus operaciones con las partes relacionadas y toda la información que le solicite el azar tiene que presentarla. Adicionalmente, el artículo 32 de la Ley de Regulaciones de Precios de Transferencias de Honduras
indica que el estudio de precios de transferencia debe de contener actividades y funciones desarrolladas por el contribuyente, los riesgos asumidos y activos utilizados en la realización de dichas actividades y funciones. También el detalle de los elementos y hechos valorados para la justificación de los precios o los montos entre las partes que están relacionadas. También identificar las partes relacionadas con las que se realizaron las operaciones, el método de valoración, el detalle de las operaciones comparables, entre otros datos de relevancia que están entre las transacciones intercompañía o entre los grupos consultores. Dentro de las infracciones, pues aquí nos aparecen, una sería no aportar o aportar con datos falsos o manifiestamente incompletos o inexactos la información o documentación que en su momento se exige por la administración tributaria. Pues la documentación presentada ante la SAR está sujeta a impuestos por pagar o por cobrar. Y si omitimos la información parcial o total, es prácticamente como hacer evasión fiscal, ya sea para pagar menos o para cobrar más. Pues, la otra sería declarar en cualquier ejercicio una base imponible inferior a la que hubiera correspondido debido a una valoración convenida distinta de la que habría acordado en circunstancias comparables partes independientes, salvo que exista documentación que compruebe o justifique la veracidad de lo declarado. Esto va relacionado con el intercambio de bienes o valores que se tiene en un precio estándar de acuerdo a la valoración del mercado, y con los involucrados declaren un valor inferior a este sin la justificación comprobable, entonces ahí también cometemos una infracción. Y cualquier otro incumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley, entonces ahí también se llega a cometer lo que es más infracciones. Asimismo, como uno de los objetivos principales de nuestra presentación, daremos a conocer las actualizaciones de las leyes o reglamentos de precios de transferencia durante el periodo 2017-2021. Sabemos que el SAR es la entidad encargada del control, la fiscalización y la recaudación de los tributos en nuestro país, así como nos brinda información por medio de sus autoridades de las diferentes actualizaciones de las leyes o reglamentos. En relación a esto, de acuerdo a nuestra investigación, durante el año 2017 no hubo ninguna actualización en cuanto a la ley de la regulación de los precios de transferencia. Para el año 2018 se aplicaron ajustes impositivos a empresas consideradas como grandes contribuyentes en aplicación a la ley de precios de transferencia. Así lo revelaron las autoridades de la administración tributaria, que además mencionaron que estos eran ajustes muy importantes tanto para los precios de transferencia como para el pago de los impuestos. Estos fueron aplicados para el sector minero y para el sector cafetalero, siempre con el objetivo de reducir la evasión fiscal y monitorear el comportamiento de las distintas materias primas, entre otros bienes y servicios, como lo estipula la ley. En la siguiente diapositiva, para el año 2019, el Servicio de Administración de Rentas emitió un comunicado en fecha 22 de octubre, informándole a las personas naturales o jurídicas amparadas en regímenes especiales que realicen operaciones comerciales o financieras con partes relacionadas que deberán presentar la declaración jurada de precios de transferencia correspondiente al periodo 2019 a más tardar el 30 de abril del año 2020. En los 3 meses posteriores al cierre, en caso de tener un periodo especial autorizado. Esto, más que una actualización, es un aviso o un recordatorio para todos los contribuyentes o obligados tributarios que deban cumplir con esta responsabilidad, siempre para evitar cualquier tipo de sanciones o infracciones como las antes
mencionadas. Para el año 2020, las autoridades del SAR dieron a conocer una importante información sobre algunas medidas fiscales y tributarias. Entre la información de nuestro tema, lo más importante fue que la declaración jurada informativa anual sobre precios de transferencia correspondiente al ejercicio fiscal de 2019 fue postergada hasta el 31 de julio de 2020. Esto se hizo con el objetivo de apoyar a las empresas que se vieron afectadas por el COVID-19. Para el año 2021, a pesar de lo establecido con el decreto número 171/2016, que esto corresponde al nuevo Código Tributario, no existe modificación a los efectos de la declaración informativa, de manera que en la misma se deberán reportar las transacciones locales. Esto significa que la presentación de la declaración contiene los mismos requisitos, la misma forma y el plazo de presentación. En resumen, podemos decir que todas estas actualizaciones se aplicaron más como unos ajustes a los grandes sectores. De esta manera lo afirmó la representante de la Administración Tributaria, que mencionó que se hacía de esta manera porque los grandes sectores son los que requieren grandes actividades. Además de ello, fueron los avisos o los recordatorios para todos los contribuyentes que deben presentar esta declaración. Y con esto finalizamos nuestra participación, agradeciendo su tiempo, licenciada, y quedándonos con un gran aprendizaje sobre los precios de transferencia y su función en la administración tributaria de nuestro país. Gracias.